Ejercicio 1 del modelo de examen. A 500 Kelvin el pentacloruro de fósforo se descompone según la ecuación pentacloruro de fósforo, que nos va a dar tricloruro de fósforo más cloro, y es reversible. Si en un recipiente de 2 litros ponemos 2 moles de pentacloruro de fósforo y calentamos hasta los 500 Kelvin, se determinó que la Kc es de 0,0228. ¿Cuál es el porcentaje de descomposición del pentacloruro de fósforo? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, calcular la molaridad. Ya nos están dando los moles y los litros del reactivo, ¿sí? Son los datos del reactivo. No nos dan los datos del producto, ¿sí? Entonces, y además nos están preguntando el porcentaje de descomposición, justamente lo que yo tendría que saber, para poder averiguar el porcentaje de descomposición del pentacloruro de fósforo, necesito saber las concentraciones de cada uno de ellos en el equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, calculamos la molaridad, ¿sí? Porque ya tenemos estos dos datos. Entonces, número de moles dividido el volumen en litros, molaridad, 1 molar. Entonces, 1 molar va a ser la concentración del pentacloruro de fósforo en el inicio. Entonces, en un primer momento de los productos tenemos 0 y 0, ¿sí? Vamos a tener que armar el cuadrito para averiguar las concentraciones en el equilibrio. Entonces, en la reacción se va a descomponer una determinada cantidad que no sabemos y que es la que tenemos que averiguar, y esa cantidad que se está descomponiendo en reactivo es la que se está sumando a los productos. Entonces, acá en el equilibrio nos queda 1 menos x y en cada producto x y x, porque sería 0 más x, ¿sí? X. Bien, entonces para poder averiguar estas x, ¿qué dato voy a utilizar? La Kc, porque me dice que la Kc es de 0,0228, ¿sí? Ya es un dato que puedo utilizar para averiguar esta incógnita. Entonces planteamos la Kc. Recuerden que siempre es productos sobre reactivos. Entonces, la concentración del tricloruro de fósforo por la concentración del cloro dividido la concentración del pentacloruro de fósforo nos va a dar la Kc. La Kc ya tenemos el dato que es de 0,0228 y cada una de estas concentraciones de los productos es x y x. Si quieren pueden poner x cuadrado directamente, dividido 1 menos x, ¿sí? Que sería la concentración del reactivo en el equilibrio. Despejamos esto que está dividiendo, pasa multiplicando, y aplicamos distributivo. Entonces sería 0,0228 por 1 más por menos 0,0228 por x, 0,0228 x. Y esto que está acá positivo va a pasar negativo. Entonces nos quedaría así, ¿sí? En donde ya tenemos una ecuación cuadrática. Esta va a ser el a, ¿sí? Que es menos 1. Recuerden que siempre son los números que acompañan a la x. A es el número que acompaña, el coeficiente que acompaña a x cuadrado. B es el coeficiente que acompaña a x, ¿sí? Entonces sería menos 0,0228 más, y c es quien no tiene x, ¿sí? 0,0228, nada más. Igual 0. Entonces todo eso lo reemplazamos en nuestra ecuación cuadrática y nos va a dar que x1 es igual a 0,14 y x2 es igual a menos 0,16. Recuerden que siempre x tiene que ser positivo, entonces esta de acá la descartamos, por lo tanto nos vamos a quedar con 0,14, ¿sí? Entonces descartamos x2, por lo que la concentración en el equilibrio es, entonces la concentración de cada producto, como es x, va a ser de 0,14, ¿sí? 0,14 molar, 0,14 molar, y acá es 1 menos x, entonces 1 menos 0,14, ¿sí? Y ahí nos va a dar 0,86 molar. ¿Por qué no tuvimos en cuenta el negativo? Primero porque estas concentraciones nos iban a quedar negativas y acá se le iba a sumar, ¿sí? Y en este caso no nos está pidiendo eso. Entonces, una vez que ya tenemos estas concentraciones, vamos a calcular el porcentaje de descomposición. Recordando que el porcentaje de descomposición es igual a la concentración, ¿sí? De los productos, justamente la concentración, la X que se está descomponiendo, ¿sí? Esta X que le estamos restando, dividimos eso
dividió la concentración inicial, que sería 1 molar, ¿sí? O sea que solamente vamos a utilizar el 0,14, que es el X, y 1 molar. Esta concentración no la necesitamos, pero de todas maneras siempre es bueno averiguarlo. Bien, entonces esto por el 100 nos va a dar el porcentaje que es 14%. Entonces la respuesta correcta es la C. Genial. Punto número 2. Indica cuál de estas afirmaciones referidas a los catalizadores son correctas. Bien, nos dan distintas opciones. A. Aumentan la velocidad de la reacción porque se consumen. B. Pueden orientar adecuadamente las moléculas para que reaccionen. C. Modifican el estado de equilibrio en una reacción. D. Disminuye la energía de activación aumentando la velocidad de reacción, ¿sí? Bien, entonces, si recordamos, ¿qué función cumplían los catalizadores? Y supongamos que este es nuestro perfil de reacción, ¿sí? Bueno, acá nos faltaría, ¿no es cierto?, el eje Y, que sería la energía, y el eje X, que sería el eje de coordinación de la reacción química. Entonces, los reactivos justamente tienen una determinada cantidad de energía, pero necesitan pasar por una energía de activación que sería esta de acá, ¿sí? Esta es la energía de activación de los reactivos sin catalizador. O sea, normalmente tendrían que pasar, subir, digamos, ¿no es cierto?, una montañita que sería esta para recién transformarse en productos. Pero si nosotros le ponemos el catalizador a la reacción química, esta energía de activación disminuye. Entonces la montañita es más chiquita. Entonces al ser mucho más chica, la velocidad de reacción es más rápida, ¿sí? Por lo tanto, si se disminuye la energía de activación, aumentando la velocidad de reacción, esa va a ser correcta, ¿sí? Siempre que tengamos una menor energía de activación, vamos a tener una reacción mucho más rápida, ¿sí? Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Las anteriores no, ¿por qué? En el A dice, aumentan la velocidad de la reacción porque se consumen. Recordemos que los catalizadores, ¿sí?, ya sean heterogéneos u homogéneos, o sea, ya sea una catálisis de contacto o una de transporte, siempre permanecen al final sin sufrir ninguna modificación, ¿sí? Entonces no se consumen los catalizadores. Y si fuera de transporte, por ejemplo, se consume en un primer momento, pero al final de la reacción vuelve otra vez a formarse, por lo tanto no sufre ninguna alteración, ¿sí? Entonces esta no es correcta. En la B dice, pueden orientar, además no todos se consumen, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los de contacto, que esos no se consumen, solamente sirven de superficie de contacto para favorecer la reacción química, nada más. Bueno, después el B dice, pueden orientar adecuadamente las moléculas para que reaccionen. No, o sea, no es la función de los catalizadores, ¿sí? Modifican el estado de equilibrio en una reacción. Dijimos que los catalizadores no afectan el equilibrio químico, ¿sí? Recordemos que solamente afectan a la velocidad de reacción, por lo tanto la D es correcta, ¿sí? Genial, buenísimo. Vamos a resolver el ejercicio número 3 que dice, para la reacción ion nitrilo más hidrógeno más yodo, nos va a dar como producto el óxido de nitrógeno más yodo más agua. Se ha determinado experimentalmente que es de orden 1 respecto a los iones nitrilo y yoduro, y de orden 2 respecto a los protones hidrógeno. Determine la variación de la velocidad de reacción si se duplica la concentración de todos los reactivos e indique las unidades de la constante de velocidad de reacción. Tenemos que nos están diciendo como información el orden de la reacción de los 3 reactivos en juego en esta reacción. Tenemos el orden de reacción que es 1 del ion nitrilo, yoduro que es 1 y 2 del protón hidrógeno. La velocidad de reacción está representada como
B es igual a la constante cinética, la constante de la velocidad de reacción, por la concentración de cada uno de los reactivos elevado a un orden o un coeficiente que nos dice o nos está representando el orden de la reacción en particular. Recordemos que esa velocidad de reacción nos está diciendo y nos demuestra cómo va a funcionar o reaccionar y a qué velocidad se va a producir esta reacción. La reacción la he bajado y la he colocado también en la parte de solución y está balanceada. Siempre debemos verificar que una reacción esté balanceada para ver si vamos a trabajar en algún momento con los números de moles. Bueno, en el inicio, al principio, nos están diciendo que tenemos concentraciones para cada uno de estos reactivos en particular. Pero se ha determinado experimentalmente, bueno, esto sería el orden de la reacción, determinar la variación de la velocidad si se duplicase la concentración de los reactivos. ¿Qué pasa si duplicamos la concentración de los reactivos para cada uno de estos reactivos en particular? Yo aquí le he colocado que después de un determinado tiempo, cuando le hemos afectado el doble de la concentración de los reactivos, acá tenemos de la línea azul hacia arriba cómo sería la velocidad de reacción y las concentraciones normales. Pero después de que se le ha duplicado la concentración a todos los reactivos, realicé una nueva velocidad de reacción a la misma velocidad y le he duplicado 2 veces la concentración a cada uno de los reactivos y lo he colocado en la reacción. En la velocidad de reacción, disculpe. En la velocidad de reacción lo he colocado esas concentraciones. Ahora, como podemos ver, los números los podemos sacar fuera de los paréntesis y multiplicarlo para tener un valor o un número directo. Después debemos analizar las unidades en juego que va a tener esta constante cinética para que corresponda a la unidad de la velocidad de reacción, que son los números de moles dividido el volumen por el tiempo. El volumen es litro y el tiempo es en segundo. Bueno, vamos a poder afectarlos. Recordemos que las concentraciones son molaridad, que es mol por litro en cada una de ellas, y va a ser afectada por el orden o el exponente que tiene arriba, que eso nos va a afectar para ver qué cantidad de moles o litros tenemos en cada una de estas concentraciones. Como ustedes pueden ver el cursor, he aplicado la concentración después de haber sido duplicada la concentración entre paréntesis y elevado a su orden. Orden 1 para el ion nitrilo, el yoduro, y orden 2 para el protón hidrógeno. Ahora, como ya había mencionado, vamos a sacar esos números, que sería el 2 que está delante de cada una de esta concentración, pero en el último, en el protón hidrógeno, tenemos que está elevado a la 2. 2 por 2 es 4. Y ahora vamos a despejar y sacar todos los números que tiene dentro de estos paréntesis. Tenemos 2 del ion nitrilo, 2 del yoduro y 4, porque 2 elevado a la 2 sería 4 del protón hidrógeno. 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Acá nos queda 16. Después vamos a tener la cantidad de moles y litros en juego para esta concentración en particular, que tenemos 3 tipos de reactivos. Van a estar elevados a la 4. ¿Por qué? Porque yo en una multiplicación, si tengo las mismas unidades mol con litro y mol con litro, voy a sumar los exponentes. 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Mol sobre litro me queda elevado a la 4. Tenemos 4 mol sobre litro, que es la molaridad. Ahora yo quiero conocer qué unidades tiene la constante cinética. Si yo sé que esto me tiene que dar el mol dividido litro por segundo, ¿qué vamos a hacer? Voy a pasar dividiendo este valor, que es mol dividido litro elevado a la 4, si ustedes pueden ver el cursor. Lo vamos a pasar al otro lado de la igualdad, que tenemos mol dividido litro por segundo. Como se puede ver, se puede simplificar un mol del numerador y del denominador, y un litro, por lo cual vamos a simplificar mol por litro
y a este 4 le vamos a eliminar 1 y nos va a quedar en 3, y vamos a tener después 1 sobre segundo dividido mol dividido litro a la 3. Ahora yo esto lo puedo representar de otra forma. ¿Cómo? Si este litro está dividiendo, lo puedo pasar en la parte del numerador. Esto es como reordenar las unidades, eso ya lo debemos saber en la parte matemática, en los análisis matemáticos de cómo hacer despejes. Ahora, podemos dejarlo de esta forma y sacar la interpretación de qué unidad es la que corresponde, o podemos seguir desenglosando y decir, este litro que está dividiendo en la división, la vamos a pasar al numerador. Y nos va a quedar 3 litros elevado a la 3, dividido mol a la 3 por segundo. También podemos representarlos todo en forma lineal y con su exponente según donde corresponda, si están en el numerador o en el denominador. Aquí lo único que queda en el numerador es el litro a la 3. Los que están en el denominador van a llevar el signo negativo a los exponentes, que nos representa que están en la parte inferior. Mol a la menos 3 por litro a la 3 por segundo elevado a la menos 1. Esto corresponde, si estamos analizando las unidades de la constante de equilibrio, que corresponde al ítem D. Y si vamos a analizar de la velocidad de reacción inicial con la velocidad de reacción después de haberse duplicado el doble de la concentración de los reactivos, tenemos que una vez duplicado el doble de la concentración de los reactivos, la velocidad que habíamos analizado al principio es 16 veces por esa velocidad. El ítem correcto es el ítem D, que representa que la velocidad con el apóstrofe es igual a 16 veces por multiplicado la velocidad inicial, que sería esta velocidad sin haber duplicado la concentración de todos los reactivos. Y la constante cinética nos está diciendo que las unidades son mol elevado a la menos 3 por litro a la 3 por segundo a la menos 1, que corresponde al análisis que habíamos podido despejar y encontrar las unidades correspondientes de la constante K de equilibrio. Vamos a resolver el ejercicio número 4, que dice: ¿cuál de las afirmaciones siguientes es verdadera? A. La ley de la velocidad de la reacción es una expresión algebraica que relaciona la velocidad de la reacción directa con la concentración de los productos. Ese ítem es falso porque cuando estamos hablando de una velocidad de reacción, recordemos que las concentraciones son referidos a los reactivos y no a los productos. El ítem B. Una reacción con elevada energía de activación suele ser endotérmica. Eso es falso porque cuando hay elevada energía de activación, la reacción es exotérmica. Recordemos que cuando las reacciones son exotérmicas liberan energía, y cuando son endotérmicas absorben energía o necesitan energía para que formemos de reactivos a productos. El ítem C dice: es posible deducir en ocasiones el mecanismo de una reacción a partir de la ley de la velocidad de la reacción. Esa es correcta, porque una de las finalidades de estudiar la velocidad de reacción es conocer el mecanismo de la reacción, conociendo los factores que intervienen y así como la naturaleza de las especies. Vamos a analizar el ítem D para ver si es correcta o incorrecta. Al incrementar la presión total de una fase gaseosa, aumenta la proporción de las colisiones efectivas que produce la reacción. Esa es falsa porque si incrementa la presión disminuye el volumen, entonces al haber menos volumen habrá menos colisiones efectivas. Del modelo de examen de medicina. Dice: en un recipiente de 1 litro de capacidad, en el que previamente se ha hecho al vacío, se introducen 6 gramos de pentacloruro de fósforo. Se calienta a 250 grados Celsius y se establece el siguiente equilibrio. Les plantean la reacción y después les dicen: si la presión total en el equilibrio es de 2 atmósferas, calcule la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, para calcular la constante de equilibrio, lo que tienen que hacer básicamente es establecer la fórmula, ¿sí? Que es el producto de las concentraciones de los productos de la reacción dividido, ¿sí?, la concentración del reactivo. ¿Qué pasa? A ustedes
¿sí? Los datos no les están dando ningún tipo de concentración. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo que tiene que tener? Es conseguir las concentraciones, ¿sí? Primero inicial, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver que vamos a tener que conseguir la concentración total o molaridad total de esto. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser conseguir la concentración, ¿sí? De alguno de todos esos productos, de alguno de todos esos compuestos que está ahí. ¿Cuál es el que podemos obtener más fácilmente? El del pentacloruro de fósforo. ¿Por qué? Porque ya nos dan los gramos, ¿sí? Nos están dando un volumen, entonces ¿qué podemos hacer? Esos gramos los pasamos a moles, ¿sí? Tenemos el volumen, aplicamos fórmula de molaridad y ahí obtenemos la concentración. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos que este es el peso molecular del pentacloruro de fósforo, 208,5 gramos, ¿sí? Decimos que un mol de pentacloruro de fósforo pesa 208,5 gramos, ¿sí? Por ende, 6 gramos de pentacloruro de fósforo van a pesar 0,0288 moles, ¿sí? De pentacloruro de fósforo. Esos moles los pasamos a molaridad. Molaridad dijimos que es el número de moles dividido un volumen en litros, ¿sí? El número de moles es este de acá, 0,0288 moles, ¿sí? Dividido un volumen en litros. El volumen se los da el enunciado, es de 1 litro, ¿sí? Por ende la molaridad les va a quedar exactamente igual que el número de moles. ¿Bien? Entonces encontraron la concentración inicial del pentacloruro de fósforo, ¿sí? Vamos a borrar esto. Entonces ahora siguen como cualquier tipo de ejercicio de equilibrio químico, ¿sí? Concentración inicial, entonces al inicio no van a tener nada en parte de los productos. En la reacción van a perder un poco de reactivo, ¿sí? Y se va a ganar como producto. Por ende en el equilibrio vamos a tener 0,0285 o 288 menos X. Y acá vamos a tener en ambos productos X y X, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Tienen que encontrar X, ¿sí? ¿Cómo van a encontrar X mediante este razonamiento? A ustedes les dicen que el recipiente es al vacío, ¿sí? Si el recipiente es al vacío, quiere decir que ese recipiente solamente va a contener pentacloruro de fósforo y sus productos que van a ser tricloruro de fósforo y cloro molecular, ¿sí? Entonces, le están dando una temperatura, una presión, ¿sí? Y un volumen de 1 litro. ¿Qué tienen que hacer? Con esto, ¿sí? Pueden obtener la molaridad total o la concentración total de ese recipiente, ¿sí? Y como dijimos, el recipiente va a contener estos 3 compuestos. Por ende, la molaridad total, ¿sí? O la concentración total sería la suma, ¿sí? De las concentraciones de estos 3 productos, de estos 3 compuestos, perdón. Entonces, ¿yo qué hago? La molaridad total, ¿sí? Como acabamos de decir, es la molaridad de los reactivos más la molaridad de los productos, ¿sí? O concentración de los reactivos y de los productos, como quieran decirle. Por ende, la molaridad total va a ser igual la molaridad o la concentración de los reactivos. En este caso hay un solo reactivo y tenemos que su concentración en el equilibrio es de 0,0288 menos X, ¿sí? Lo que está acá. Y la de los productos, o la molaridad de los productos o concentración de los productos va a ser igual a más X y a más X, ¿sí? Cada producto, perdón, es igual a, su concentración es igual a X. Acá lo que podemos hacer, ¿sí? Más menos X, me quedaría solamente la molaridad total, me quedaría como 0,0288 menos, perdón, más X, ¿sí? Entonces, acá obtuve esta fórmula. Con esta fórmula yo voy a obtener X, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo que obtener molaridad total. Molaridad total la dijimos que le vamos a obtener gracias a la presión y a la temperatura y al volumen del recipiente. ¿Cómo? Mediante la ecuación del gas ideal, ¿sí? Entonces, planteamos la ecuación del gas ideal, ¿sí? Acuérdense que la ecuación del gas ideal es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura, ¿sí? ¿Qué queremos hacer acá? Obtener la molaridad total. Por ende,
con las unidades vamos a formar la molaridad. Dijimos que molaridad es número de moles dividido un volumen en litros, ¿sí? Entonces, este volumen va a pasar acá dividiendo y esto de acá va a pasar acá multiplicando. Quedaría presión sobre la constante de los gases por la temperatura va a ser igual al número de moles dividido volumen, ¿sí? Esto que está acá es igual a la molaridad, que vamos a decir que esta es la molaridad total. ¿Por qué? Porque está usando las condiciones totales del recipiente al vacío. Entonces, borramos, hay espacio. Bien, entonces dijimos que la molaridad total, ¿sí?, va a ser igual a la presión sobre la temperatura por la constante de los gases. La presión dijimos que es de 2 atmósferas, ¿sí? La temperatura dijimos que es de 523 Kelvin por la constante de los gases, que es 0,082, ¿sí? Todo esto me va a dar una molaridad total que va a ser igual a 0,04664, ¿sí? Entonces la molaridad total, la vamos a dejar acá anotadita, 0,04664, ¿sí? Acuérdense que la molaridad total es número de moles dividido volumen, que es lo que despejamos de la ecuación del gas ideal. Bien, entonces ahora vamos a volver a la ecuación que hemos hecho al principio de molaridad total, ¿sí?, que me relacionaba las molaridades o las concentraciones de los reactivos y de los productos de la ecuación. Dijimos que era 0,0288 más X, ¿sí? Habíamos dicho que era eso. Ya obtuvimos la molaridad total, por ende ahora podemos despejar X, que va a ser molaridad total, que es 0,04664 menos 0,0288. ¿Sí? Entonces, X va a ser igual a 0,01784 molar, ¿sí? Entonces, ahora que ya obtuvimos X, podemos aplicar la ecuación de la constante de los gases. 0,01784. Bien. Entonces hemos dicho que la fórmula de la constante de los gases, ¿sí?, va a ser el producto de las concentraciones de los productos de la reacción, que en este caso sería, dijimos que X es igual a 0,01784, ¿sí? Bien, entonces esto va a ser igual a la concentración del tricloruro de fósforo, dijimos que es 0,01784 por molar, ¿sí?, por la concentración de cloro, que es la misma, porque las dos son X, dividido la concentración del pentacloruro de fósforo, que esa concentración va a ser 0,288, ¿sí?, menos X. X dijimos que es 0,01784, entonces esto nos va a quedar en 0,01096. Entonces la constante de equilibrio va a ser igual a bien, entonces reemplazamos en la fórmula, ¿sí? Lo único que tengan, acuérdense que cuando hagan la concentración del pentacloruro de fósforo tienen que hacer 0,288 menos X, que es 0,01784, ¿sí? Recién ahí, eso es lo que iría acá, bien, que es 0,01096, y después acá la constante de equilibrio era 0,03, ¿sí? Ese es todo el ejercicio. Dice, a una temperatura de 300 Kelvin se introducen 0,1 moles de tetraóxido de dinitrógeno en un recipiente que tiene una capacidad de 10 litros. Si en el equilibrio está disociado el tetraóxido de nitrógeno en un 33,5%, determina el valor de la constante de equilibrio, o KdC, a esa temperatura. En este tipo de ejercicios siempre tenemos que tomar en cuenta un par de cosas, pero principalmente tener en cuenta la reacción balanceada
y el estado de agregación de reactivos y productos para ver quiénes van a participar en el cálculo de KDC. En este caso tenemos que el tetraóxido de nitrógeno se disocia en dióxido de nitrógeno, ambos son gases, por lo tanto ya sé desde el principio que los dos van a participar en el cálculo de la constante. Tenemos otros datos también, pero fijémonos que nos da la temperatura, nos da la cantidad de moles de tetraóxido que tengo en el recipiente, nos da el volumen del recipiente y un dato muy interesante es que nos dice que se disocia en un 33,5%. El dato de la temperatura no nos sirve porque no nos va a modificar ninguno de los cálculos. Estamos trabajando con equilibrio químico. Necesitamos trabajar con molaridad. No nos pide presión, no nos pide temperatura, no nos pide absolutamente nada. O sea que el dato de la temperatura no nos sirve absolutamente para nada. Tenemos la cantidad de moles de tetraóxido de nitrógeno. Sí los vamos a usar. ¿Por qué? Porque necesitamos trabajar con molaridad. Estamos trabajando con una concentración en esta reacción. Entonces, el dato de la cantidad de moles y el volumen lo voy a tener que usar para calcular la molaridad del reactivo. Recordemos que ya habíamos visto cuál era la reacción. Siempre es muy importante también que sepamos diferenciar reactivos y productos para poder calcular bien luego la KDC. Entonces, con los moles y el volumen calculamos la concentración de tetraóxido de dinitrógeno con 0,1 mol sobre 10 litros, me da una concentración inicial de 0,01 molar. ¿Cómo sabemos que es la inicial? Y porque nos dicen que se introducen 0,1 moles. Y después nos da el dato de cuánto se disocia para calcular la KDC, que ya vamos a ver cómo lo usamos. Calculamos entonces la molaridad. Luego de calcular la molaridad, que recordemos que es la cantidad inicial, nos vamos a la tabla de reacción que usamos siempre en equilibrio químico. Tenemos reactivos y producto. Entonces, trabajamos en el inicio, durante la reacción y en el equilibrio. En el inicio tengo 0,01 molar de tetraóxido de dinitrógeno. ¿Y cuánto tengo de dióxido de nitrógeno? 0, porque el ejercicio en ningún momento me dice que en el recipiente ya hay producto. Me está preguntando cuánto voy a tener en el equilibrio, mejor dicho, cuánto vale la KDC, y yo voy a poder calcular cuánto tengo en el equilibrio. Entonces, sabemos que durante la reacción desaparece algo en los reactivos y aparece algo en los productos. Y miremos muy bien acá el tema de los coeficientes. Adelante del tetraóxido hay un 1, por eso yo le resto X. Una X. No sé cuál es el valor, eso es lo que vamos a averiguar. Adelante del dióxido hay un 2. ¿Por qué? Cada mol de tetraóxido me produce 2 moles de dióxido de nitrógeno. Ese 2 que yo tengo adelante del dióxido lo bajo con la incógnita. Entonces, ¿cuánto desaparece de los reactivos? Menos X, no sé cuál es el valor. ¿Cuánto aparece en los productos? El doble, 2X, porque el coeficiente lo bajo con la incógnita. Esto sale de la relación estequiométrica que hay en la reacción. Un mol de tetraóxido de dinitrógeno me produce 2 moles de dióxido de nitrógeno. Nunca se olviden de usar el coeficiente. Entonces, en el equilibrio, la concentración del tetraóxido de dinitrógeno va a ser de 0,01 menos X. Y la concentración en el equilibrio de dióxido de nitrógeno va a ser 2X. Si se acuerdan, el ejercicio nos está pidiendo calcular la constante de equilibrio. Y para calcular la constante de equilibrio yo necesito conocer las concentraciones en el equilibrio. No antes, no después, no al principio, sino en el equilibrio. Y me da un dato muy importante, que es que el tetraóxido de nitrógeno está disociado un 33,5% en el equilibrio.
¿Qué puedo hacer yo entonces? Usar la concentración inicial como el 100%. Si 0,01 molar es el 100%, el 33,5, que es lo que está disociado, es lo que se produjo, es decir, cuánto desapareció, cuánto se disoció, ese es mi valor de X, simplemente lo puedo calcular. Me da un valor de 3,35 por 10 a la menos 3. Significa que desapareció 3,35 por 10 a la menos 3 y apareció durante la reacción 2 por 3,35 por 10 a la menos 3. Las concentraciones en el equilibrio, 0,01 menos X, 2X. Y por último, una vez que tenemos el valor de X, reemplazamos en las concentraciones en el equilibrio. 0,01 inicial menos 0,0035 nos da un valor en el equilibrio del tetraóxido de 0,00665 molar. Acá habíamos dicho que era 2X. 2 por 3,35 por 10 a la menos 3 nos da 0,067 molar. Reemplazamos en la fórmula de KdC productos elevados a su coeficiente estequiométrico sobre reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. Calculamos y obtenemos el valor de KdC, 6,75 por 10 a la menos 3. Bien, el siguiente ejercicio dice, si el orden de reacción respecto al componente A es 0, eso quiere decir que, ¿sí? Entonces, de entre todas esas respuestas, todas son incorrectas, excepto una que es correcta. ¿Cómo se razona esto mayoritariamente? Con la fórmula de velocidad de reacción, ¿sí? Que ahí se las pongo. Velocidad de reacción, acuérdense, es igual a la constante de proporcionalidad por la concentración del reactivo A por la concentración del reactivo B, ¿sí? Ambos elevados a sus órdenes de reacción. En este caso nos dicen que el orden de reacción de A es 0, ¿sí? Si el orden de reacción de A es 0, acuérdense, todo número elevado a la 0 da 1. Y todo número multiplicado por 1 da 1, ¿sí? Entonces no va a sumar ni restar en la velocidad de reacción básicamente. Por eso, en este caso, ¿sí? Y ejemplificando que el reactivo B tiene un orden de reacción diferente a 0, ¿sí? Diríamos que la velocidad de reacción en este ejemplo depende únicamente de la concentración del reactivo B, ¿sí? Repetimos, ¿por qué? Porque su orden de reacción es diferente de 0, ¿sí? En el caso de A es 0. Y el ejercicio, ¿sí? Se está basando todo, o basa todas las preguntas, en la concentración de A, ¿sí? Y en su orden de reacción que es 0. Entonces, vamos con las respuestas. Dice, la velocidad de reacción es independiente de A. Esa sería la correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el orden de reacción de A es 0, ¿sí? Entonces no va a influir en la velocidad de reacción, por eso mismo que explicamos recién. B, la velocidad de reacción, entonces la A sería la correcta, ¿sí? Ahora todas las otras son incorrectas, pero vamos a justificar el por qué. B, la velocidad de reacción es independiente de la temperatura. Absolutamente incorrecto, porque la velocidad de reacción es dependiente de la temperatura. Acuérdense, por ejemplo, si a una reacción química yo le entrego mayor temperatura, ¿sí? Va a aumentar la energía cinética, van a aumentar las colisiones y por ende va a aumentar la velocidad de reacción. Lo pasaría a lo contrario si yo disminuyera la temperatura, ¿sí? Disminuiría la velocidad de reacción. Entonces, sumamente dependiente de la temperatura. Bien, vamos con el C. ¿Sí? Dice, la velocidad de reacción no puede determinarse experimentalmente. Totalmente falso, ¿sí? Es más, ahí está la fórmula para determinar la velocidad de reacción, ¿sí? Sí se puede determinar experimentalmente. Y vamos con la segunda C, que sería una D, pero me equivoqué, que dice, la velocidad de reacción se modifica con la concentración de A. Bien. Acuérdense, falso también. ¿Por qué? Porque la velocidad de reacción es independiente de A, ¿sí? O sea que A, en esta reacción básicamente,
no suma ni resta en cuestión de velocidad de reacción, ¿sí? Es todo dependiente de la concentración de B. Ya ahí estaría el ejercicio, ¿sí? Entonces acuérdense, opción correcta, la A. Reacción A más B más C, produciendo D, ocurre por el mecanismo A más B produce X, alcanzado por el equilibrio rápidamente, luego X reacciona con C para producirme Y de forma lenta, y luego Y más B me produce D de forma muy rápida. En este caso, nos pregunta cuál es la ecuación cinética para la reacción química. Todos los datos que nos da en esta parte, podemos o no podemos tomarlos en cuenta si queremos hacer un análisis más largo de la reacción o hablar de cinética química y dar vueltas y perdernos en un montón de datos. Pero el ejercicio nos pregunta cuál es la ecuación cinética para la reacción química. La reacción química que nos da es esta: A más B más C es igual a D. Y nosotros sabemos que la velocidad de reacción en base a la ecuación cinética se calcula como velocidad es igual a la constante por la concentración de A elevado a su orden de reacción, por la concentración de B elevado a su orden de reacción, por la concentración de C elevado a su orden de reacción. Esta es la ecuación cinética de velocidad para la reacción química. ¿Por qué? Porque solo tenemos que mirar los reactivos y el enunciado a mí me está diciendo que la reacción es A más B más C es igual a D. Por lo tanto, los reactivos son solamente estos tres. Todo lo otro que me dice el ejercicio, cuando me habla del mecanismo, hace referencia al complejo activado o a la forma en la que se produce la reacción cuando la energía de activación se alcanzó. Complejo activado, colisiones. No me interesa para la ecuación cinética. Lo único que me interesa son los reactivos. A, B y C. Ecuación cinética para esta reacción, velocidad es igual a la constante por la concentración del reactivo A elevado a su orden de reacción, por la concentración del reactivo B elevado a su orden de reacción, por la concentración del reactivo C elevado a su orden de reacción. Todo lo otro es para despistarme. Tenemos que tener siempre muy en cuenta esto. Si la pregunta la creo sencilla, es porque probablemente la respuesta sea sencilla. Ejercicio 9. ¿Cuánto es la constante K sub C para un recipiente de 1,5 litros si se introducen 3 moles de pentacloruro de fósforo? Cuando se alcanza el equilibrio a 390 Kelvin, el pentacloruro de fósforo se ha disociado un 60% según el siguiente equilibrio. Pentacloruro de fósforo gaseoso que genera tricloruro de fósforo más cloro, también gaseosos. Y ahí tenemos varios valores de K sub C. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcar tanto lo que debemos averiguar, que en este caso es la constante, como los valores que tenemos. En este caso tenemos volumen, tenemos los moles de pentacloruro, que sería la cantidad inicial. Luego tenemos el porcentaje de disociación. Bien, entonces, vamos a calcular ahora, lo primero, la concentración inicial, que es igual al número de moles dividido al volumen. Tenemos los dos datos. Concentración inicial de pentacloruro de fósforo va a ser igual a 3 moles dividido 1,5 litros, eso nos da una concentración 2 molar. Vamos a armar ahora el cuadrito que usamos para trabajar con equilibrio. Fíjense, tenemos tanto el reactivo, que sería pentacloruro de fósforo,
como los dos productos, que es el tricloruro de fósforo y el cloro. Tenemos la concentración inicial de pentacloruro, que sería 2, y no tenemos nada de los productos, por eso ponemos 0. Mirando la estequiometría de la reacción, vemos que cuando reacciona se va a consumir una cierta cantidad X del pentacloruro y se va a formar la misma cantidad de tricloruro y de cloro. En el equilibrio vamos a decir que tenemos la concentración inicial más lo que reacciona, en este caso sería para el pentacloruro 2 menos X, para el tricloruro sería X y para el cloro sería X. Bien, ahora, ¿qué otro dato tenemos? Tenemos el porcentaje de disociación. Sabemos que la cantidad disociada es igual al 60% de lo que había originalmente, es decir, que X es igual al 60% o 0,6 de la concentración inicial. Por lo que X va a ser igual a 0,6 por 2 molar, nos da 1,2 molar. Eso lo reemplazamos en nuestro cuadro donde dice las concentraciones del equilibrio, es decir, ahí, y vamos a obtener las concentraciones numéricas en el equilibrio. Tenemos 2 menos 1,2 nos daría 0,8 molar. Luego tendríamos 1,2 molar de tricloruro y 1,2 molar de cloro. Vamos a la fórmula de la constante de equilibrio. Tenemos nuestra constante de equilibrio va a ser igual a la concentración de los productos dividido la concentración del reactivo elevado a sus coeficientes. En este caso sería la concentración del tricloruro por la concentración de cloro dividido la concentración del pentacloruro. Eso nos da 1,2 molar por 1,2 molar dividido 0,8 molar. Y eso nos da 1,8. Y esa sería nuestra respuesta. El K sub C es igual a 1,8. Ejercicio 10. Se dan las siguientes reacciones y sus respectivas energías de activación. Reacción A tiene una energía de activación de 79 kJ por mol, la reacción B 190 kJ por mol y la reacción C igual a 225 kJ por mol. Con estos datos usted puede afirmar que A. Las velocidades de reacción están en relación inversa a las energías de activación. B. Las tres velocidades serán iguales mientras la temperatura sea constante. C. La reacción B será más rápida que la reacción A. O D. La reacción B será más lenta que la reacción C. Recordemos el gráfico de energía de una reacción. Acuérdense que originalmente teníamos, fíjense, acá los reactivos, y para pasar a los productos primero teníamos que subir, ¿sí?, esta como montañita, que sería la energía necesaria para que la reacción se produzca, y luego, dependiendo si la reacción es exotérmica o endotérmica, ¿sí?, se desprendía o se absorbía energía. Entonces, pero siempre vamos a tener que subir, ¿sí?, vamos a tener que absorber una determinada cantidad de energía para poder lograr formar el complejo activado y luego los productos. La única diferencia entre una reacción endotérmica y exotérmica es que en el caso de una endotérmica, esto terminaría por acá. Es decir, que los productos tendrían mayor energía que los reactivos. Bien, ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que si la energía de activación disminuye, supongamos que tenemos una energía de activación, si disminuye la energía de activación significa que me va a resultar más fácil, pensemos que estamos acá,
va a resultar más fácil pasar porque la montañita sería más baja, ¿sí? Sería más fácil pasar desde los reactivos a la formación de productos. Mientras que si la energía de activación es más grande, me va a costar más. ¿Ven? Entonces, a menor energía de activación, vamos a tener mayor valor de K. ¿Qué es la K? Acuérdense que es la constante de velocidad de reacción que depende de la energía de activación y de la temperatura. Entonces, a menor energía de activación, mayor valor de la constante de velocidad de reacción y por ende, mayor velocidad. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ordenar estos valores de energías. Fíjense, la energía de activación de A es menor que la energía de activación de B y es menor que la energía de activación de C. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad de reacción de A va a ser mayor que la velocidad de reacción de B y mayor que la velocidad de reacción de C. Volviendo entonces a los puntos que teníamos que analizar. Fíjense, nos dice acá, las velocidades de reacción están en relación inversa a las de energía de activación, lo cual es verdadero. ¿Por qué? Porque es lo que acabamos de analizar. Cuando disminuye la energía de activación, aumenta la velocidad. Entonces, esa opción es correcta. Vamos a marcarla. Veamos las otras opciones para poder determinar si son incorrectas. Fíjense, nos dice opción B, las tres velocidades serán iguales. Obviamente dijimos que no. ¿Por qué? Y porque si tiene mayor energía de activación, la velocidad es menor. Por lo tanto, no pueden ser iguales. En el punto C nos dice, la reacción B será más rápida que la reacción A. Pensemos, si la energía de activación de B es mayor, la reacción B es más lenta que la reacción A. ¿Sí? O sea que esa es falsa. Y en el punto D nos dice, la reacción B será más lenta que la reacción C. Y veamos, la energía de activación de C es mayor que la de B, por lo tanto, la reacción B es más rápida que la C. O sea que B, C y D son incorrectas, la opción correcta es la A.